Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto discutieron el domingo en Pakistán posibles maneras de poner fin de forma temprana y definitiva, dicen, a la guerra en Oriente Medio. En las negociaciones también está previsto que negocie China, uno de los países golpeados por el desabastecimiento de la cadena del petróleo. Vamos en breve por los detalles de esta y otras noticias del día. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, aseguró que las cuatro naciones mantuvieron conversaciones conjuntas en Islamabad para buscar una desescalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán. En su primera homilía de Domingo de Ramos, el Papa León XIV ora por los cristianos en Oriente Medio y aboga por el fin de las guerras. Y llega a Cuba la ayuda humanitaria. México y China, aliados del líder Miguel Díaz-Canel, enviaron alimentos y suministros médicos a la isla que enfrenta una grave crisis energética y de abastecimiento. Representantes de potencias regionales clave en Oriente Medio se reunieron en Islamabad, la capital de Pakistán, para iniciar conversaciones sobre el fin de la guerra en Irán. De momento poco ha trascendido el encuentro, en que en principio hay acuerdo para seguir avanzando e integrar a China en una eventual mediación con Irán y los Estados Unidos. En el tablero de guerra, los combates entre las partes en conflicto continúan. Varios estados del Golfo afirman que sus defensas aéreas han respondido a ataques de misiles y drones iraníes. Israel sigue atacando objetivos en territorio iraní, todo ello, por cierto, ante el posible despliegue de tropas terrestres estadounidenses en una isla iraní clave para el flujo del petróleo internacional. Israel y Estados Unidos siguen lanzando ataques contra Irán cuando la guerra entra en su segundo mes. La capital, Teherán, es la ciudad más afectada por los ataques. Las fuerzas de defensa de Israel publicaron este gráfico para ilustrar los objetivos que aseguran haber alcanzado, entre ellos instalaciones de producción y almacenamiento de misiles balísticos, así como sistemas de defensa aérea y puestos de observación en Teherán. Mientras tanto, altos diplomáticos de potencias regionales se encuentran ya en Pakistán para debatir la manera de poner fin a esta guerra. En Israel también se alzan voces pidiendo el fin de la guerra. Las protestas en Tel Aviv desembocaron en violencia. Según medios locales, la policía detuvo a 22 personas al intentar dispersar la manifestación. En Estados Unidos, la administración Trump asegura que la guerra terminará pronto. El presidente Trump dijo que hemos cumplido la mayoría de nuestros objetivos militares. Hay razones para afirmar que hemos cumplido todos. El presidente va a seguir insistiendo un poco más para asegurarse de que una vez nos hayamos ido no tengamos que volver a hacer esto en mucho tiempo. El presidente ha sido muy claro, no nos interesa seguir en Irán dentro de un año ni de dos. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pronto nos iremos de allí y los precios de la gasolina volverán a bajar. Pero el régimen de Teherán no se cree el mensaje de Washington. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher, acusó a Estados Unidos de hablar públicamente de diálogo y negociación, mientras en secreto organiza un ataque terrestre. Por su parte, el mando central estadounidense confirmó la llegada de 3.500 efectivos de las fuerzas anfibias a la región. Y el periódico The Washington Post, citando a fuentes gubernamentales anónimas, informa de que el Pentágono se está preparando para varias semanas de operaciones terrestres en Irán. Y nos acompaña desde Doha, quien ven, Luciano Zácara, analista político de Oriente Medio. Luciano, muy bienvenido. El mediador pakistaní dijo que hay voluntad para seguir las conversaciones. ¿Y cuál es el marco de esas eventuales negociaciones de paz entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán? Bueno, el marco todavía no está muy claro, no hay muchas cosas que se hayan dicho, aparte de esta reunión con claros mediadores que tienen interés en acercar a las partes. Lo cierto es que hasta ahora no ha habido ningún comunicado por parte tanto de Irán o de Estados Unidos de que haya habido una comunicación directa y mucho menos de que hayan revisado y que hayan cambiado algunos de los puntos o de las condiciones que han impuesto. Hay que recordar que Estados Unidos dijo que había 15 condiciones, Irán ha mencionado otras 6 que son incompatibles y a partir de ese momento los mediadores están tratando de acercar las partes, pero todavía creo que estamos muy lejos para que haya una reunión en la cual hay que tener en cuenta que esta reunión se está dando en Islamabad sin la presencia de Estados Unidos y de Irán, por lo tanto es una expresión de voluntades por parte de estos mediadores que quieren acercar las posiciones, pero no está claro todavía que ninguno de los dos actores tengan intenciones de sentarse o por lo menos de estar en una misma ciudad
para tener conversaciones indirectas. Luciano, hablemos por favor del papel de China. Es uno de los grandes afectados naturalmente por la interrupción de la cadena de suministro de petróleo a través del estrecho de Hormuz. ¿Qué puede hacer en esta situación China? Bueno, China tiene un papel muy importante, lo que pasa es que no puede tomar ningún tipo de posición desde el punto de vista militar, o sea, no habría ninguna posibilidad de que China se involucre en este conflicto en ninguna de las dos partes. Dejó claro la crítica hacia Estados Unidos e Israel por haber iniciado esta guerra, cuando se aprobó la única resolución de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad que exigió a Irán la apertura del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, tanto China como Rusia, absteniéndose, permitieron que haya un mandato de Naciones Unidas para pedir la apertura del estrecho de Hormuz, pero por otra parte no ha tomado ningún tipo de posición de apoyo más allá del diplomático, del verbal, respecto a Irán. Por lo tanto, China se mantiene o trata de mantenerse lo más al margen posible de esta contienda, involucrarse lo mínimo desde el punto de vista diplomático. Estos 4 mediadores quieren que China se incorpore, quizá para presionar más a Irán, que sería en este caso, pero lo que queda en duda es quién podría presionar a Estados Unidos y Israel para que también den alguna concesión para que acerque a Irán también pueda dar un paso positivo. China es el principal cliente de Irán y es el principal cliente de la mayoría de los países del Golfo que proveen petróleo, por lo tanto tiene mucho en juego, pero involucrarse políticamente, sin descontar obviamente militarmente, pone mucho más en juego China, porque podría perder mucho más por enfrentarse directamente a Estados Unidos, cosa que evidentemente no quiere hacer en estas circunstancias. Luciano Zácara, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Y claro, un mes después del estallido de la guerra en Irán, el conflicto sigue intensificándose sin avances en el terreno diplomático, como vimos, tampoco en el político. Los expertos advierten que la violencia podría escalar aún más en los próximos días. La población civil, como siempre, paga el precio más alto de los conflictos. Miles a esta hora huyen hacia la frontera, por ejemplo, con Turquía. Desde Van, a pocos kilómetros de la frontera iraní, el informe de nuestra corresponsal Julia Han. Un tren procedente de Teherán llega a la estación, con unos 250 pasajeros a bordo. Para la mayoría de los viajeros, no es un trayecto cualquiera. Huyen de un país en guerra. Irán está completamente paralizado. Los aeropuertos están cerrados. Los bombardeos son constantes y van a más. La economía ha colapsado, ya no hay gasolina. La situación es realmente un desastre. La capital iraní lleva 4 semanas sufriendo ataques diarios. Estados Unidos e Israel aseguran que apuntan a objetivos militares y gubernamentales, pero Teherán tiene millones de habitantes que también sufren las consecuencias. En la estación de Van, pocas personas aceptan hablar ante la cámara o mostrar su rostro. El miedo al régimen iraní es profundo y muchos temen las consecuencias para ellos o para sus familiares en su país. Este estudiante y su familia decidieron abandonar Teherán cuando los bombardeos se intensificaron y el bloqueo de Internet impuesto por las autoridades se hizo insoportable. No puedo comunicarme con mi familia ni con mis amigos en Irán. No hay conexión. Es muy duro. Nosotros estamos a salvo, pero estamos preocupados por ellos, por lo que pueda haberles pasado. En enero, esta joven de 21 años participó en las protestas contra el régimen y fue testigo de la violenta represión por parte de la República Islámica. Fueron las protestas más grandes que he visto en mi vida. ¿Cuándo piensas regresar? No lo sé. Cuando termine la guerra y este régimen desaparezca. Torturan a su propia gente. ¿Tienes esperanza esta vez? Sí. Todo el pueblo iraní tiene esperanza. Es lo único que tenemos. Ella y su familia continúan su viaje hacia Estambul, donde planean quedarse, al menos de momento.
Y hoy es Domingo de Ramos, fecha que en el calendario cristiano conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Y en su primera homilía de Semana Santa, el Papa León XIV oraba especialmente por los cristianos de Oriente Medio. León XIV hizo un contundente llamado al cese del fuego y a abrir caminos de diálogo contra la guerra. Hablamos ahora de Cuba y es que allí se agrava y sensiblemente la crisis de combustible. Tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos exigía al nuevo gobierno chavista a cesar completamente los envíos de petróleo a la isla. Venezuela era el proveedor de combustibles del régimen cubano. La situación ha afectado gravemente a la economía cubana y también, como no, a los propios cubanos. Desafiando a la Casa Blanca, algunos países aliados del régimen cubano, entre ellos México y China, han enviado ayuda humanitaria a la isla. Arroz para aliviar el hambre y un respiro que llega por mar. En el puerto de La Habana, el desembarco de 15.000 toneladas de grano enviadas por China supone un alivio para la isla. Cuba, sumida en su peor crisis energética, con 7 apagones masivos en lo que va del año. Depende hoy de la solidaridad externa para evitar un colapso humanitario. Próximamente estaremos recibiendo otra importante donación de 60.000 toneladas de arroz en 4 embarques de 15.000 toneladas cada uno. 2 de ellos por el puerto de La Habana y 2 por el puerto de Santiago, cuyo primer envío salió del puerto de Shanghái el 26 de marzo y se estima arriba a nuestro país en el mes de junio. Pero mientras el cargamento chino engrosa la despensa, desde México la ayuda llega predecida de mucha incertidumbre. Tras días de mal tiempo en el Caribe, los veleros del convoy Nuestra América lograron finalmente atracar en la capital cubana. Las embarcaciones traen suministros médicos que desafían el bloqueo impuesto por Donald Trump desde enero. Estamos aquí con mucha ayuda humanitaria, demostrando solidaridad con tripulantes de varios países. Estamos aquí para decir que los ciudadanos de todo el mundo no va a dejar que el imperio americano ahorca el pueblo cubano. Con los servicios de salud y el suministro de agua bajo mínimos, cada saco cuenta. Para el gobierno cubano, estas alianzas estratégicas con Pekín y activistas regionales son por ahora el último dique de contención ante una crisis que no parece tocar fondo. Y al finalizar, decenas de activistas y miembros de la comunidad trans marcharon por el centro de Lima, en Perú, para exigir el reconocimiento de sus derechos en lo que ellos describen como una protesta histórica. Es la primera marcha trans y no binaria del país que reclama políticas públicas que garanticen su protección. En plena campaña electoral, anunciaron la falta de representación y la persistencia de estigmas, recordando que las personas trans también votan. Entre sus demandas piden una ley integral que asegure sus derechos y sancione los delitos de odio. Perú celebrará elecciones presidenciales en abril para elegir a su próximo jefe de gobierno. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención como siempre. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle desde Berlín. Hasta pronto.